Le regalé a mis padres un crucero de lujo, pero me cambiaron por mi hermana. Bienvenidos a Reddit Infinite. Le regalé a mis padres un crucero de lujo de 5 días por California conmigo. Cuando los recogí en el aeropuerto, mi hermana perezosa llegó con ellos para ir en mi lugar. Mi padre soltó una risita. Pensamos que tu hermana necesitaba un poco de aire fresco. Estoy seguro de que no te importa. Solo sonreí, y ellos tuvieron una pequeña sorpresa cuando regresaron. Pensamos que tu hermana necesitaba un poco de aire fresco. Ella va con nosotros en vez de ti. Estoy seguro de que no te importa, dijo mi padre con esa risa despectiva que conocía demasiado bien. Mientras mi hermana arrastraba su maleta a través de la terminal del aeropuerto de San Francisco, llegando desde Denver, me quedé paralizado. El cartel de bienvenida que había hecho se cayó ligeramente de mis manos. Este crucero de lujo, en el que pasé meses planeando y ahorrando para poder disfrutar, iba a ser mi oportunidad para finalmente conectar con mis padres. En cambio, aquí estaba, viendo cómo mi hermana desempleada robaba mi lugar sin siquiera un gracias. Mi nombre es Lucas, y a mis 35 años, he construido una vida exitosa para mí en San Francisco, lejos de las constantes decepciones de mi familia. Ahorré casi un año para poder costear este crucero de 5 días, trabajando en proyectos adicionales y renunciando a mis propias vacaciones. La suite presidencial, el paquete de comidas premium, las excursiones exclusivas, todo a la basura. Elegí cuidadosamente cada detalle para hacerlo perfecto. Perfecto para nosotros tres, yo, mi padre y mi madre. No para mi hermana de 37 años que todavía vive en el sótano de mis padres, jugando videojuegos todo el día mientras ellos pagan sus cuentas. Cuando les dejé llenar los formularios en línea para el viaje que yo había pagado, nunca imaginé que pondrían el nombre de mi hermana en vez del mío. Ella se marea si se sienta en la parte trasera, anunció mi padre, ya guiándola hacia el asiento del pasajero de mi coche de alquiler. Mi madre se quedó callada detrás de ellos, evitando mi mirada como siempre hacía cuando realizaban este tipo de trucos. Vi como mi hermana se tiraba en lo que debería haber sido mi asiento, sacando inmediatamente su teléfono para revisar sus notificaciones de juegos. Los documentos del crucero en mi bolso de repente se sintieron pesados. Todas esas reservas cuidadosamente planeadas y excursiones que había reservado ahora son inútiles. La línea de cruceros necesita un aviso previo para cambios de pasajeros, dije en voz baja, sabiendo que no importaría. Mi padre hizo un gesto con la mano de manera despectiva. Oh, ya nos encargamos de eso hace semanas. Solo transfirieron tu lugar al nombre de tu hermana. El resort confirmó todo ayer. La forma casual en que lo dijo, como si reemplazarme fuera lo más natural del mundo, hizo que mi estómago se retorciera. Apreté con más fuerza las llaves del coche, sintiendo el metal clavarse en mi palma mientras forzaba una sonrisa. Una parte de mí sabía, mientras estaba ahí parado en esa terminal llena de gente, que este momento cambiaría todo. Las familias felices corriendo por allí, la charla animada de los vacacionistas, todo me parecía una burla cruel de lo que este viaje se suponía que iba a ser. Mientras cargaba su equipaje en el maletero, pude escuchar a mi padre contándole a mi hermana sobre los tratamientos de spa que había reservado para lo que se suponía iba a ser nuestro domingo a bordo. El trayecto hasta el puerto fue como ver una película de mi vida en repetición. Cada kilómetro que recorría me traía más recuerdos de cada vez que era desplazado por mi hermana. Creciendo en Denver, nuestros roles estaban claramente definidos. Mi hermana era la que necesitaba apoyo, mientras que yo era el que podía manejar las cosas por mi cuenta. Cuando conseguí una beca completa para la universidad en San Francisco, mis padres apenas lo notaron porque estaban demasiado ocupados consolando a mi hermana sobre su última entrevista de trabajo fallida. Cuando conseguí mi primer puesto ejecutivo, la única respuesta de mi padre fue preguntar si podía enviar más dinero para ayudar con el equipo de videojuegos de mi hermana. Intenté todo para ganar su aprobación. Cada logro, cada hito, era otro intento de demostrar que valía su atención. Mi departamento en Pacific Heights, en San Francisco, el cual había trabajado 60 horas semanales para poder pagar, estaba vacío más fines de semana de los que me gustaría admitir, porque siempre volaba de vuelta a Denver, tratando de estar allí para las cenas familiares, que inevitablemente se convertían en celebraciones de los últimos logros de mi hermana. Tu hermana está pensando en tal vez tomar algunas clases en línea, decía mi padre con entusiasmo, mientras mi reciente promoción pasaba sin mencionarse, y mi madre simplemente se quedaba allí, asintiendo, lanzándome miradas disculpatorias que no significaban nada, sin acción detrás de ellas. Este crucero se suponía que sería diferente. Pasé meses planeando cada detalle,
imaginando lo orgullosos que estarían cuando vieran la suite de lujo que había reservado, lo impresionados que estarían con los restaurantes exclusivos que había apartado. Seguía imaginando la cara de mi padre cuando viera el balcón privado con su propio jacuzzi, la reacción de mi madre al paquete premium de vinos que había organizado por una vez. Pensaba que me verían, realmente me verían y entenderían cuánto había logrado, lo lejos que había llegado. En cambio, aquí estaba, escuchando a mi hermana quejarse sobre el aire acondicionado del coche, mientras mi padre me recordaba que manejara con cuidado porque tu hermana se marea en los coches. El volante de cuero se sentía resbaladizo bajo mis palmas sudorosas mientras nos acercábamos al área del puerto. A través del espejo retrovisor pude ver a mi padre mostrándole fotos de la suite en su teléfono, la suite que había pasado incontables horas extra en el trabajo para poder pagar. «Mira esta piscina infinita», exclamó. «Es justo lo que necesitas para relajarte, cariño». Apreté con más fuerza el volante, preguntándome siquiera si notarían las lágrimas que estaba intentando contener. La peor parte, ni siquiera era perder mi lugar en el crucero, era darme cuenta de que probablemente ya habían planeado este cambio semanas atrás, sin considerar nunca cómo me haría sentir. El terminal del crucero se alzaba frente a nosotros, su enorme estructura blanca brillando bajo el sol de California. Mi padre estaba prácticamente saltando de emoción mientras descargaba su equipaje, mientras mi hermana ni siquiera se molestaba en ayudar, demasiado ocupada texteando a sus amigos de juego sobre sus próximas vacaciones. Vi como uno de los portadores llevaba sus maletas mientras mi bolso de viaje, cuidadosamente empacado, seguía intacto en el maletero. El bolso que había llenado con nuevos bañadores y sandalias, planeando para cenas a las que nunca asistiría, recuerdos que nunca haría. «Tomarán muchas fotos, ¿verdad?», me oí preguntar, mi voz sonando vacía incluso para mis propios oídos. Mi papá ya estaba rebuscando en su bolso sus pases de a bordo, los que originalmente había reservado a mi nombre. «Oh, claro, te mostraremos todo cuando regresemos», respondió sin levantar la vista. Mi mamá al menos tuvo la decencia de verse incómoda, cambiando el peso de un pie a otro mientras se quedaba allí. «Gracias por el paseo, cariño», murmuró antes de que mi papá la llamara para que manejara el proceso de check-in. Me quedé quieto en el sitio, mirando cómo pasaban por seguridad. Mi hermana se volteó una vez, no para agradecerme, sino para preguntarme si había recordado empacar sus pastillas para el mareo en su equipaje de mano. Las mismas pastillas que había empacado para mí ahora fueron transferidas a su bolsa sin que yo lo supiera. A través de las ventanas de la terminal pude ver el enorme crucero, su casco blanco e impecable extendiéndose hacia el cielo. El barco en el que pasé meses investigando, leyendo todas las reseñas, estudiando los planos del barco hasta altas horas de la noche para elegir la ubicación perfecta de la suite. A medida que desaparecían en la terminal, sentí algo dentro de mí cambiar. Años de dolor tragado, de rabia reprimida, de tratar de ser el buen hijo que nunca se queja. Todo se cristalizó en un solo pensamiento claro. Se acabó. Se acabó intentar probar mi valor a personas que nunca lo verían. Se acabó competir con una hermana que ni siquiera tiene que esforzarse. Se acabó ser el pensamiento posterior en mi propia familia. Al subirme al coche de alquiler, tomé una decisión que cambiaría todo. Si mi familia quería actuar como si no existiera, finalmente les daría lo que querían. Silencio total, sin llamadas, sin mensajes, sin correos electrónicos. Que disfruten su crucero. Sería lo último que recibirían de mí. Al alejarme de la terminal, pude verlos en mi espejo retrovisor, riendo y conversando mientras se dirigían hacia sus vacaciones, mis vacaciones. Pero por primera vez en mi vida, su felicidad no me hizo sentir pequeño. En cambio, me hizo sentir poderoso, porque sabía algo que ellos no sabían. Esta sería la última vez que me darían por sentado. La primera llamada de mi papá llegó solo unas horas después de que zarparan. «La suite es hermosa, cariño. A tu hermana le encanta el balcón privado. Deberías verla, se ve relajada». Su mensaje de voz estaba lleno de detalles sobre lo mucho que mi hermana estaba disfrutando las comodidades que yo había pagado. Lo borré sin responder. La segunda llamada llegó durante su primera cena en el restaurante de alta gama que había reservado meses antes. «La carne de Wagyu es increíble. Tu hermana dice que es la mejor comida que ha tenido en su vida». Borré. Al tercer día de su crucero, los mensajes de mi papá empezaron a tomar un tono ligeramente confundido. «Lucas, ¿por qué no contestas?
Te enviamos unas fotos del día en el spa. El masajista dijo que era justo lo que tu hermana necesitaba para su dolor de espalda relacionado con los juegos. Mi mamá dejó un mensaje de voz incómodo, lleno principalmente de silencios incómodos. Esperaba como consuelo, por lo menos espero que estés bien. Pero, al parecer para mis padres, incluso eso era demasiado pedir. Mi hermana, predeciblemente, no se molestó en llamar. La imaginé tumbada en el sillón del balcón que había elegido, probablemente quejándose de que el océano estaba demasiado ruidoso mientras jugaba en su teléfono. Me sumergí en el trabajo esa semana, quedándome hasta tarde en la oficina, asumiendo proyectos extra, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, mientras sucedía todo eso en el barco. Pero cada notificación en mi teléfono, cada nuevo mensaje de voz, me traía una nueva ola de ira. Las fotos que seguían enviando eran lo peor. Mi hermana posando frente a la piscina infinita con la que soñaba nadar. Mis padres sonriendo en la cena a la luz de las velas que había planeado como un momento especial con ellos. Cada imagen era como un cuchillo girando en mi estómago, pero también fortalecía mi determinación. Cariño, ya estamos en casa, decía el último mensaje de voz de mi papá. Tu hermana tuvo un tiempo maravilloso. Era justo lo que necesitaba. Tenemos tantas historias que contarte. Llámanos. Miré mi teléfono, recordando todas las veces que me apresuré a devolver sus llamadas, desesperado por su aprobación. No esta vez. Esta vez sus llamadas se quedarían sin respuesta, sus mensajes sin leer. Mientras bloqueaba sus números uno por uno, sentí una extraña mezcla de dolor y liberación. El hijo que daban por sentado, el que siempre respondía, siempre aparecía, siempre trataba de complacerlos, ya no estaba. En su lugar estaba alguien nuevo, alguien que finalmente entendía su propio valor. 2 semanas después de su regreso, los intentos desesperados por contactarme aumentaron. Mis padres comenzaron a llamar a mi oficina, lo que llevó a mi asistente a informarles educadamente que no estaba disponible. Intentaron enviarme correos electrónicos, mensajes desde diferentes números, e incluso se pusieron en contacto a través de mis primos en las redes sociales. Los mensajes de mi papá se volvieron cada vez más frenéticos. Lucas, esto no es como tú. Estamos preocupados. ¿Qué pasa? ¿Por qué está siendo tan difícil con esto? Me concentré en reconstruir mi rutina sin ellos. Ya no había vuelos apresurados los fines de semana a Denver. Ya no había largas llamadas escuchando los logros de mi hermana en los videojuegos. Ya no me obligaba a sonreír en cenas familiares donde me sentía invisible. Decoré mi apartamento, reemplazando fotos familiares con arte que me gustaba. Me uní a un grupo de senderismo. Comencé a tomar clases de cocina. Llené mis nuevos fines de semana libres con cosas que me hacían feliz. El peso constante de tratar de ganar su amor comenzó a levantarse, dejándome sentir más ligero que nunca. Tu hermana está muy molesta, decía el último correo de mi papá. Dice que eres egoísta, que arruinaste las lindas vacaciones familiares que tuvimos. Me reí en voz alta ante eso. Un sonido amargo y agudo que resonó en mi cocina vacía. La pura audacia de eso era casi impresionante. Ellos me robaron mis vacaciones, me reemplazaron sin pensarlo 2 veces, y ahora yo era el egoísta. Algo en ese correo lo selló todo para mí. Era típico de ellos torcer la situación para hacer de mi hermana la víctima, para hacerme a mí el villano por finalmente ponerme de pie por mí mismo. Mi mamá intentó otro enfoque, dejando un mensaje de voz que en realidad reconocía que algo estaba mal. Cariño, si esto es por el crucero, bueno, tal vez deberíamos haberlo manejado de otra manera. La sutil subestimación era tan típica de ella, siempre viendo el problema, pero nunca lo suficientemente valiente para abordarlo realmente. Demasiado tarde, agregué su nuevo número a mi lista de bloqueados, sintiendo un pequeño dolor, pero superándolo. 3 meses después de mi silencio, la fachada de mi papá finalmente se rompió. Su último mensaje de voz fue diferente, crudo, emocional, sin las excusas habituales para mi hermana. Lucas, su voz se quebró. Ahora lo entiendo. Mientras escuchaba aquel mensaje de voz de mi papá, algo dentro de mí quería creer que finalmente entendía, que de alguna manera se había dado cuenta de cuánto me habían lastimado, de lo invisible que me habían hecho sentir durante todos estos años. Pero yo sabía la verdad, sabía que ese, ahora lo entiendo, no significaba nada. Era solo otra estrategia de manipulación, una nueva forma de intentar arrastrarme de nuevo al ciclo de siempre, en el que yo perdonaba, volvía a ello e, inevitablemente, era ignorado otra vez. Ignoré el mensaje y seguí con mi vida. Mis nuevas actividades estaban llenando el vacío que ellos dejaron y por primera vez
Me sentía libre. Estaba asistiendo a clases de cocina, explorando senderos por los alrededores de San Francisco, socializando con personas que realmente se preocupaban por mí. Y lo mejor de todo, me estaba redescubriendo. Recuperé mi pasión por el arte. Empecé a decorar mi apartamento con piezas que realmente reflejaban quién era yo, no quien intentaba ser para agradarles. Pero por supuesto, el silencio no duró mucho. Un día, al salir del gimnasio, vi una serie de llamadas perdidas de un número desconocido. Ya sabía quién era antes de escuchar el mensaje. Era mi mamá, con ese tono vacilante de siempre. Lucas, querido, sé que estás ocupado, pero necesitamos hablar. Tu papá está preocupado. Creí que deberíamos resolver esto como familia. Por favor, danos la oportunidad de hablar. Respiré hondo, borré el mensaje y bloqueé otro número. Pasaron semanas y los intentos desesperados aumentaron. Primero fue un correo electrónico de mi hermana. Estás exagerando como siempre. Solo queríamos disfrutar las vacaciones. Fue un error, ¿vale? Ahora deja de actuar como un niño. Típico, siempre poniendo la culpa en mí, como si yo fuera el problema, como si no tuviera derecho a estar molesto o a alejarme. Luego vinieron los mensajes de mis primos, de tías lejanas, e incluso de un amigo de la infancia que de alguna manera todavía hablaba con ellos. Hermano, tu mamá está muy preocupada, solo habla con ella. No iba a ceder, pero entonces jugaron sucio. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré a mi mamá sentada en las escaleras de mi edificio. Se veía cansada, abatida y sostenía una bolsa de papel marrón, como si hubiera pasado por mi panadería favorita. Mi corazón se hundió. Lucas, podemos hablar, solo serán 5 minutos. Su voz era baja, casi suplicante. Debía haber entrado directo, seguir con mi decisión de silencio total, pero había algo en sus ojos, algo que me hizo dudar. Miró alrededor de mi apartamento, observando las nuevas pinturas, las plantas que cuidadosamente elegí para cada rincón. Sabía que quería preguntar por qué ya no había fotos de la familia, pero no dijo nada. En cambio, colocó la bolsa sobre la mesa y sacó un pastel de canela, mi favorito. El aroma llenó la habitación, y por un segundo, casi olvidé todo, pero solo por un segundo. Tu papá lo siente mucho, Lucas, empezó, jugando nerviosamente con una servilleta. Sé que hicimos mal, sé que debimos preguntarte antes de llevar a tu hermana al crucero, pero... Levanté la mano para detenerla. No, mamá, no se trata del crucero, dije, tratando de mantener la calma. Se trata de años y años de esto, de ser siempre la segunda opción, de que nunca me vean realmente. Ella tragó saliva, y por un momento pensé que finalmente lo admitiría, pero, como siempre, desvió la conversación. ¿Sabes cómo es tu hermana?, murmuró, evitando mi mirada. Ella necesitaba eso. Lucas, ¿acaso tú tienes sus problemas? ¿Y qué hay de mí?, dije levantando mi voz. Esta vez salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Y yo no lo necesitaba? ¿No me lo merecía? Ella no tenía respuesta. Simplemente se quedó en silencio. Tomó su bolso y murmuró, lo siento, antes de salir. No fue una disculpa real, solo un intento de escapar. Como siempre, en los días siguientes, sentí una mezcla de rabia y alivio. Por un lado, me alegraba haber dicho mi verdad, y al mismo tiempo, sabía que no cambiaría nada, y tenía razón. Pocos días después, recibí una notificación de una nueva solicitud de amistad en Facebook. Era mi papá. En la foto de perfil, él y mi hermana sonreían frente a un restaurante elegante, el mismo que yo había reservado para el crucero. El comentario decía, nada como una noche en familia. Mi estómago se revolvió. No habían cambiado, nunca lo harían. El bloqueo fue inmediato. Con el tiempo, los meses pasaron y los mensajes disminuyeron. Mi mamá aún intentaba de vez en cuando, siempre con ese tono culpable, pero yo no respondía. Mi hermana siguió con su vida como si nada. Y mi papá, bueno, eventualmente dejó de intentarlo. Y yo seguí adelante. Hice nuevos amigos, viajé solo. Me di la oportunidad de vivir sin la necesidad constante de demostrar mi valor. ¿Fue difícil? Claro, siempre estaba esa pequeña voz diciéndome que quizás debería darles otra oportunidad, pero luego recordaba todas las veces que me habían ignorado y la rabia me mantenía firme. Un año después, mientras caminaba por la costa de San Francisco, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. Lucas, soy tu papá. Su voz sonaba más débil de lo que recordaba. Solo quería decirte que lo siento. Cerré los ojos y respiré profundo. Te tomó mucho tiempo darte cuenta de eso, papá. Mi voz era tranquila, pero firme. Suspiró al otro lado de la línea. Lo sé, pero estoy tratando. Pensé por un momento. ¿Realmente quería escuchar esto ahora? ¿Estaba dispuesto a abrir esa puerta otra vez? No.
Espero que estén bien, pero yo ya seguí adelante. Dije y colgué. Los meses se convirtieron en años y mantuve mi decisión. Corté todos los lazos de manera definitiva, sin llamadas, sin mensajes, sin visitas inesperadas. Al principio, sentí un vacío, como si estuviera esperando algo. Tal vez una gran revelación o un momento de reconciliación que nunca llegó. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el verdadero aprendizaje no venía de ellos, sino de mí mismo. Hoy, mi vida es completamente diferente. Vivo enfocado en mí, en las cosas que me hacen feliz, en las personas que realmente aportan algo positivo a mi vida. Ya no siento la necesidad constante de demostrar mi valor a los demás, porque, al final, si había alguien a quien necesitaba valorar, ese alguien era yo mismo, y esa ha sido la mayor lección de todas. Mientras mi hermana sigue viviendo a costa de mis padres, atrapada en esa burbuja de comodidad, yo he evolucionado, he madurado, he construido una vida que me llena de orgullo, con logros que son solo míos, sin necesitar la aprobación de nadie. Mirando hacia atrás, veo cuánto he crecido, cuánto me he convertido en una persona más fuerte e independiente. Y eso, por sí solo, ya es una gran victoria. No me siento mal por lo que hice. En ningún momento me he arrepentido de haberme alejado. Sé que mis padres siguen mimando a mi hermana, alimentando sus excusas y sus fracasos. Pero, en el fondo, sé que se sienten muy mal por todo lo que pasó. Sé que piensan en mí, que se preguntan en qué fallaron, que tal vez desearían haber hecho las cosas de otra manera. Pero la verdad es que alguien tenía que poner un alto. Y si tenía que ser alguien, fui yo. No guardo rencor, guardo aprendizaje. Hoy entiendo que a veces necesitamos alejarnos para ver mejor. Y al hacerlo, vi con claridad quién soy, qué quiero y, lo más importante, que no estoy dispuesto a aceptar. Ya no soy el hijo olvidado, el hermano relegado a un segundo plano. Soy alguien que se eligió a sí mismo en lugar de seguir luchando por migajas de atención. ¿Y la vida? La vida sigue, con viajes, nuevos amigos, proyectos que me inspiran y momentos de paz genuina. Nunca había estado tan en paz conmigo mismo, porque, al final, el verdadero valor está en saber quiénes somos y tener el coraje de elegirnos a nosotros mismos, incluso cuando eso significa dejar atrás a quienes no supieron valorarnos. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te gustó, apoya a este canal para seguir subiendo más y mejor contenido. Suscríbete, dale a like y nos vemos en la siguiente.